Seguimos en este primer tramo de Telenoticias y con lo que significó este acontecimiento, porque en representación del intendente de Enciso estuvo la secretaria general doctora Macarena Rubio, por el cual destacó el buen relacionamiento que mantiene el intendente con el diplomático venezolano. En tal sentido, se refirió a esto y a los hechos concretos que se han logrado a partir precisamente de estos contactos, pero además se refirió al retiro incentivado y al relacionamiento del Ejecutivo con la nueva cúpula de ADEOM. Parte de cierta amistad que se ha generado a lo largo de años, de cuando nuestro intendente fuera representante nacional, se ha acrecentado últimamente porque ha tenido una gran influencia el tema de la Embajada de Venezuela con este proyecto que tenemos de la Sinfónica, la Orquesta Sinfónica Infantil, que ha sido un proyecto que surgió desde Venezuela, está muy emparentado con políticas sociales y culturales también de Venezuela. La Fundación Orquestas Infantiles surge allí y bueno, él nos la dio a conocer y es un proyecto de integración social a través de la cultura y de la música que nosotros hemos abrazado porque, ustedes lo han visto y lo hemos apreciado acá Sarandí también cuando en las oportunidades que ha venido, son chicos de diferentes barrios, extractos, allá lo único que se juntan es por la música y por tratar de integrarse. Una orquesta nadie puede tocar sin conjugar con el otro y y nos parece que es una educación aparte de música, en cultura y demás, en arte, en valores que nosotros también tratamos de profundizar. Así que vaya así, el embajador chileno ha tenido influencia en esto que para nosotros realmente viene marchando de forma maravillosa. Bien. Cambiando de tema, siguen incentivando lo que es el retiro. El plazo para acogerse al retiro incentivado terminó el día 25 de abril. Ya hay muchas resoluciones que hemos aceptado los retiros, se han fijado las fechas del egreso de los funcionarios y estamos en un proceso ahora de reestructura porque el interés de todo esto era bajar un poco al rubro cero que tiene la Intendencia, pero sin afectar los servicios, de manera que es una buena oportunidad que tenemos para racionalizar recursos y ver de que nuestros servicios no se vean afectados, pero tampoco estamos hablando de que hay 100 vacantes en la Intendencia, no es así. Tal vez en algún caso algún ingreso tenga que haber de manera racionalizada, lógica, en algo que no sea, no se pueda cumplir por alguien que no sea funcionario municipal, pero en otras cosas apelaremos a contratar empresas, vincularnos con algunas organizaciones no gubernamentales, de manera de que, o zafrales, o tener cuadrillas móviles, de manera de que lo que les digo, el rubro cero de la Intendencia no se engrose, sino que podamos optimizar y no generemos una relación laboral estable, permanente, sino de acuerdo a las necesidades de los servicios. Bien, una última que está relacionada con la situación con ADEOM. ¿Viene bien? ¿Se recompuso el diálogo? Sí, viene bien. Es bueno decir también que nosotros nunca cortamos el diálogo. Hubo un impasse en que el intendente entendió de que por algunas manifestaciones de ADEOM no era conveniente en el periodo de elecciones de ellos seguir conversando, sin perjuicio de lo cual todas las inquietudes yo siempre estuve dispuesta y a través mío y de los directores de recibirlas y de solucionar los temas que teníamos pendientes. Sin perjuicio de esto hubo una presentación oficial, formal, de la integración de la nueva directiva que no ha asumido todavía, pero con la cual nos estaremos sentando a dialogar también en la medida que ellas queden instaladas y empezar a recibir también por parte de ellos las inquietudes y los planteos y por parte de nuestras ciertas propuestas que tenemos también para negociar.